Bienvenido, viajero. Somos Fantasy Studio y en este video voy a contaros la historia del mago Gandalf, Mithrandir, Olorin, el enemigo de Sauron, el emisario de los Valar, el jinete blanco y el defensor de los pueblos libres de la Tierra Media. Gandalf era un miembro de la raza de los Maiar, cuyo nombre en Amán, en lengua cuenya, era Olorin. Por tanto, Gandalf fue un ser espiritual creado por Eru Ilúvatar. Al principio de todo, formó parte de la música de los Ainur, y cuando Ilúvatar creó el mundo, Olorin decidió descender a él junto con los demás Valar y Maiar. Se supone que luchó en las primeras batallas contra Morgoth, el Señor Oscuro, y que se retiró a Amán con los Valar cuando crearon los dos árboles de Valinor, tras lo cual Olorin debió participar también en la guerra final, que sirvió para capturar a Morgoth, destruir Utumno e iniciar un periodo de paz para que los elfos recién despertados pudieran vagar por la Tierra Media. Sabemos que Olorin era el más sabio de todos los Maiar y por tanto más sabio que Saruman, Melian, Eonwe, Sauron o los Balrogs. Al parecer, Olorin bebía en Lórien, es decir, los jardines de Lórien que había en Amán, y del cual el reino de la dama Galadriel solo coge el nombre prestado. Allí, Olorin actuaba como consejero del Vala Irmo, el hermano de Mandos, pero a veces iba también a casa de la hermana de ellos, que era Niena, de quien aprendió la piedad y la paciencia, virtudes que en un futuro guiarían de manera esencial todas sus acciones. Según se nos explica, Olorin amaba a los elfos, y a veces andaba entre ellos invisible o con la forma de un elfo, y en el corazón de los que lo escuchaban despertaba pensamientos de cosas bellas que no habían sido todavía, pero que podrían ser hechas para enriquecimiento de Arda. Y ellos no sabían el porqué de aquellas hermosas visiones o la impronta de la sabiduría que les ponía en el corazón. De Olorin no se nos vuelve a decir absolutamente nada hasta la tercera edad, de modo que no podemos saber cómo reaccionó tras la partida de los Noldor de Feanor o si participó más tarde en la Guerra de la Cólera, ni cuál era su preocupación por la Tierra Media mientras Sauron causaba el mal en la Segunda Edad. Solo sabemos que Olorin permaneció en Amán con el resto de Valar y Maiar hasta que llegó la Tercera Edad. Y más concretamente, tras el primer milenio de la Tercera Edad, momento en el que Manwë, el señor de los Valar, creyó que Sauron podía regresar y decidió actuar en consecuencia. Para derrotar a Morgoth en la Primera Edad, Manwë había enviado a su heraldo Eonwë, de modo que para derrotar ahora a Sauron, envió un espíritu menor que Eonwë, pero igualmente poderoso, un coego igual de Sauron, y ese espíritu fue Olorin. Se dice, en un esbozo apresurado, que Olorin se declaró demasiado débil para esa misión y que afirmó que temía a Sauron. Pero Manwë replicó que esa era justamente la razón por la que debía ir. No obstante, no le envió solo a él, sino que Manwë envió a 4 Maiar más, que eran Saruman, Radagast y los otros 2 magos, de entre los cuales Saruman era el más poderoso y Olorin el segundo en jerarquía, aunque el primero en cuanto a sabiduría. Pero los Istari no fueron enviados a la Tierra Media con plena capacidad de poderes, sino que los Valar les obligaron a encarnarse, lo que significaba que sus espíritus angélicos se encontrarían atrapados dentro de cuerpos físicos capaces de sentir dolor, cansancio y miedo, y que podrían incluso ser asesinados. El propósito de estar encarnados era limitar y estorbar su exhibición de poder, de modo que tendrían que entrenar, aconsejar e instruir en lugar de dominar, doblegar e imponer, tomando así las formas de ancianos que envejecían muy lentamente. Entre todos los textos de la Tierra Media se dan varias descripciones físicas de la forma encarnada que tomó Olorin, pero Tolkien
Especificó que la más importante de estas descripciones es una que se nos da en la comunidad del anillo y que dice lo siguiente. Era de menor estatura que Elrond y Glorfindel, pero la larga melena blanca, la abundante barba gris y los anchos hombros le daban un aspecto de rey sabio salido de antiguas leyendas. En la cara trabajada por los años, bajo las espesas cejas nevadas, los ojos oscuros eran como carbones encastrados que de súbito podían encenderse y arder. Así pues, cuando las primeras sombras empezaron a invadir el bosque negro, sobre el año 1000 de la Tercera Edad, Olorin llegó a los puertos grises de la Tierra Media, y nada más llegar. Círdan, el carpintero de barcos, que veía más lejos que nadie en toda la Tierra Media, comprendió que Olorin, pese a parecer el más pobre de todos los Istari, era en realidad el más grande. En ese mismo momento se puso a su servicio y le entregó a Narya el Anillo de Fuego, uno de los 3 anillos de los elfos que Círdan había guardado durante milenios para que ayudara a Olorin en su tarea, dándole fuerza a su espíritu y sirviéndole para reanimar tanto su corazón como el de aquellos que estuvieran a su alrededor. A partir de entonces, empezaron los viajes de Olorin, que fue llamado por los elfos Mithrandir, el peregrino gris, pues no moró nunca en sitio alguno y no acumuló riquezas ni tenía seguidores, sino que iba siempre de aquí para allá, trabando amistad con todos los pueblos en tiempos de necesidad. Casi siempre viajaba a pie apoyándose en un cayado, y por ello era llamado entre los hombres del norte Gandalf, el elfo de la vara, pues creían erróneamente que era un elfo, porque obraba maravillas y estaba enamorado en especial de la belleza del fuego. Aunque cabe mencionar que Tolkien admitiría que el nombre Gandalf era en realidad un nombre noruego aplicado a un enano en Voluspa, de donde Tolkien cogió la inspiración. Además, a Gandalf también se le conoció como Zarkún entre los enanos, que significa hombre del cayado, e Incanus en el sur, nombre que en un principio le daban los Haradrim, que en su lengua significaba espía del norte. Aunque más tarde Tolkien negó esta explicación y dijo que Gandalf nunca fue a Harad, o si fue demasiado poco, de modo que Incanus debía de ser un nombre en Quenya que le dieron en Gondor en sus primeros años. De entre sus poderes sabemos que Gandalf podía leer el pensamiento, pues se lo leyó a Frodo en Rivendell. Pero lo que más destaca en los libros era el poder que poseía sobre el fuego. De ahí venían los fuegos artificiales que tanto admiraban en la comarca, o las piñas incendiarias que lanzó contra los lobos de El Hobbit. Asimismo, el anillo que le dio Círdan era Narya, el anillo de fuego, lo que quizás sirviera para incrementar aún más su habilidad sobre este elemento. Y por lo que hace a su carácter, Gandalf se nos describe como alguien que solía mostrarse alegre y bondadoso con los jóvenes y los simples, aunque también era rápido para la respuesta mordaz y la reprensión de los desatinos. Pero no era orgulloso y no buscaba el poder ni la alabanza. Y así, en todas partes lo querían todos los que a su vez no eran orgullosos. Durante toda la Tercera Edad, el área de trabajo de Gandalf fue el noreste de la Tierra Media, desde Lindon hasta Mordor y desde Angmar hasta Gondor. Nunca paraba quieto. Siempre iba de un lado para otro, siempre aprendiendo, siempre ayudando, hasta volverse un maestro de la sabiduría, si es que no lo era ya, aprendiendo muchas lenguas y fórmulas mágicas, tanto de los hombres o de los orcos. Pero por más que viajara,
una cosa le ocupaba la mente: el mal que había aparecido en el Bosque Negro. De entre los Istari, él siempre fue el más vigilante y quien más sospechó de ese mal, porque aunque muchos creían que era obra de los espectros del anillo, él temía en verdad que fuera el primer atisbo de la sombra de Sauron que regresaba. Así pues, y después de haber vagado constantemente durante 1000 años, al fin Gandalf se decidió a ir en persona a Dol Guldur, haciendo así que el nigromante huyera de él. Gracias a ello, durante los 4 siglos posteriores hubo paz, pero al fin la sombra regresó, creciendo en poder. Con ello, el Concilio Blanco fue formado, y Gandalf rehusó el cargo de jefe, pues no quería pactos ni trabas excepto con aquellos que lo habían enviado, y no habitaba en sitio alguno, ni se sometía a convocatorias. Y mientras su preocupación por el nigromante crecía, llegó el largo invierno, momento crucial en la historia de Gandalf, pues fue entonces cuando se enamoró de los hobbits. En aquel invierno hubo gran pérdida y sufrimiento en Eriador y Rohan. Gandalf acudió en socorro de la comarca y se sorprendió de la generosidad y la piedad que al ayudarse unos con otros, de modo que de entonces en adelante les visitó muy a menudo, llegando incluso a familiarizarse con sus costumbres, pues se aficionó a fumar hierba para pipa igual que ellos. El amor que sentía por los medianos era muy particular, pues ninguno otro de los sabios se interesó nunca por los hobbits. Y en su sabiduría Gandalf presagiaba la importancia que en última instancia iban a tener, y al mismo tiempo percibía el valor intrínseco de estas gentes. Poco después del largo invierno, el rey Thrain, padre de Thorin, desapareció sin que nadie supiera dónde había ido, y Gandalf, preocupado por él, le buscó durante mucho tiempo en Moria, creyendo que habría ido allí, aunque por desgracia no le encontró. Al mismo tiempo su corazón seguía oscureciéndose con la sombra del Bosque Negro, así que al final se decidió a internarse de nuevo con gran peligro en Dol Guldur, donde descubrió que sus temores eran ciertos, pues el nigromante era en verdad Sauron el Grande, que había regresado y de nuevo tomaba forma y poder. Y en sus mazmorras encontró a Thrain, quien le entregó el mapa y la llave de Erebor para luego morir. Entonces Gandalf escapó, convocó el Concilio Blanco y les instó a actuar con rapidez, pero Saruman se opuso, aconsejando esperar y vigilar, pues, según dijo, el anillo único había caído en las aguas del río Anduin y allí había sido arrastrado hasta el mar. Pero Gandalf no las tenía todas consigo, porque el poder de Sauron crecía en Dol Guldur, y Gandalf temía que su enemigo buscara aliarse con el dragón Smaug, en cuya unión sin duda podrían destruir Rivendell y arrasar Eriador. Por tanto, tomó la decisión de dar un golpe simultáneo y atacar a Smaug y a Sauron. Para ello, y valiéndose de un encuentro casual que tuvo con Thorin, Gandalf le convenció a ir a Erebor con una pequeña escolta y el hobbit Bilbo Bolsón, mientras que él se reunía de nuevo con el concilio y volvía a sugerir que atacasen, argumento al que Saruman ya no se opuso, pues en ese entonces desearía ya el anillo único para sí, y Sauron le estorbaba. De este modo, el Concilio Blanco se unió y atacó a Sauron al mismo tiempo que los enanos llegaban a Erebor. Sauron fue expulsado de su fortaleza. Bardo de Esgaroth mató a Smaug, y Gandalf llegó a Erebor a tiempo para actuar como mediador entre elfos, hombres y enanos, y librar la importante batalla de los 5 ejércitos. No obstante, la huida de Sauron fue fingida, pues también había estado observándoles
y se había preparado para resistir su ataque. Así que se dio terreno ante ellos para poco después ir a Mordor y manifestarse abiertamente. No sabemos cómo Gandalf reaccionó ante semejante noticia, pero sí sabemos que no desesperó y que continuó trabajando y viajando, siempre ayudando y de paso visitando de vez en cuando a su amigo Bilbo. Pues he aquí que Bilbo había encontrado un anillo mágico en su viaje a Erebor. Un anillo del que Gandalf empezó a sospechar tan pronto como supo de su existencia, pues Bilbo mintió sobre la forma en que lo había conseguido, lo que llevó a Gandalf a suponer que el anillo tenía un poder nocivo que actuaba inmediatamente sobre su dueño. Por desgracia, no había muchas cosas que él pudiera intentar, pues no podía quitárselo sin causarle daño, y tampoco tenía derecho a hacerlo, de modo que solo le restaba esperar y observar. Los años pasaron, y Bilbo no mostró signos de vejez, pero Gandalf se dijo que su familia era longeva, pues Bilbo descendía del viejo Tuk, así que el mago continuó esperando y observando. Con la intención de conocer la verdadera historia de ese anillo, Gandalf intentó atrapar a Gollum sin decirle nada a Bilbo. Pero Gollum salió de las montañas, consiguió escapar de su vigilancia, y los elfos de los bosques perdieron su rastro cerca de Dol Guldur, momento en el que Gandalf cometió de entre todos sus errores el mayor de todos, pues abandonó la búsqueda y descuidó el asunto, contentándose con observar y esperar. Así llegó al fin el año 3001 de la Tercera Edad, en el que Bilbo quiso dar una fiesta de despedida, irse de la comarca y viajar. Gandalf acudió para ayudarle. Presenció la fiesta, lanzó fuegos artificiales y puso más misterio a la desaparición de Bilbo, haciendo aparecer un relámpago en el mismo momento en que el hobbit se hacía invisible. Pero cuando fue a despedirse de su amigo Bilbo, en contra de lo que habían hablado previamente, quiso llevarse el anillo con él. Gandalf insistió en que se lo dejara a Frodo, pero Bilbo no accedió, de modo que hubo una breve lucha de voluntades entre los dos, hasta que al final el poder de Gandalf asustó al viejo hobbit lo suficiente como para hacerle entrar en razón. Con ello, Bilbo partió, dejando el anillo atrás y librándose de su nociva influencia. Pero si ya antes Gandalf sospechaba de ese anillo, después de ver el comportamiento de Bilbo, se llenó de un temor todavía mayor, pensando que quizá fuera en verdad el anillo único de Sauron. Muy pronto advirtió que espías de toda clase, incluyendo bestias y pájaros, se habían reunido alrededor de la comarca, y sus temores crecieron aún más, así que al fin pidió ayuda a los Dúnedain, quienes doblaron la guardia alrededor de la comarca. Y Gandalf acabó contándole a alguien todos sus temores. Pero ese alguien no era Saruman, el Drono Galadriel, sino que era Aragorn, hijo de Arathorn, a quien contó toda la historia, y él aconsejó dar caza a Gollum para así descubrir la verdad sobre ese anillo. Juntos Gandalf y Aragorn exploraron de extremo a extremo las tierras ásperas hasta Mordor, donde les llegaron rumores de Gollum y supusieron que vivía en las lomas oscuras desde hacía tiempo, pero nunca lo encontraron. Entonces Gandalf desesperó, y esa misma desesperación le llevó a pensar que el anillo mismo podía decir si era el único, pues Saruman había dicho que el anillo tenía unas marcas a su alrededor, y si Saruman lo sabía, es porque debía haber una fuente que solo Isildur, única persona que había tenido el anillo además de Sauron, podía haber escrito. Así pues, Gandalf
Fue a Gondor a buscar esa fuente y encontró un pergamino escrito por la mano de Isildur en el que decía que la escritura élfica que tenía el anillo único solo podía ser revelada por el fuego. Sabiendo eso, Gandalf partió, pero mientras viajaba le llegaron mensajes diciendo que Aragorn había encontrado a Gollum, de modo que Gandalf se desvió y fue al reino de Thranduil, donde interrogó a Gollum. Descubrió toda su historia, y con ello ya no le quedó ninguna duda de que el anillo de Bilbo era el único. Así pues, Gandalf volvió a la comarca y le contó a Frodo absolutamente toda la información que tenía. Lanzaron el anillo al fuego y vieron, así que era en verdad el anillo único de Sauron, pues contenía las marcas élficas a su alrededor. Entonces Frodo decidió llevar el anillo fuera de la comarca, aunque no enseguida, sino 5 meses más tarde, en septiembre, después de su cumpleaños, cosa que a Gandalf le pareció bien, pues no creía que la premura fuera aún necesaria. Así pues, el mago permaneció con Frodo hasta finales de junio, momento en que tuvo el presentimiento que se acercaba un peligro oculto, de modo que partió para recoger noticias. Su idea era regresar a tiempo para acompañar a Frodo en su viaje, pero no lejos de Bree tropezó con Radagast, quien le contó que los Nazgûl buscaban la comarca y que Saruman le ayudaría si se lo pedía a tiempo. Creyendo pues que Saruman había descubierto algún arma que podría derrotar a los 9, Gandalf fue a verle, no sin antes pedirle a Radagast que todas las bestias y pájaros que conocía fueran a Orthanc para contar todo lo que supieran sobre los Nazgûl. Aquello, no obstante, fue una trampa, pues Saruman deseaba el anillo único para sí mismo e intentó convencer a Gandalf para que se lo entregara. Obviamente Gandalf se negó, de modo que Saruman le encerró en lo más alto de su torre. Pero como Radagast no sospechaba de esa traición, actuó tal como Gandalf le había pedido, y Gwaihir, una de las grandes águilas, fue enviado para contar noticias sobre los Nazgûl. Cuando Gwaihir vio a Gandalf en lo alto de la torre, lo rescató, llevándole volando a Rohan, donde Gandalf descubrió que el mal ya estaba trabajando, y el rey Théoden no quiso prestar atención a sus advertencias, sino que le invitó a tomar un caballo e irse. Por ello, Gandalf tomó al mejor caballo de aquellas tierras, Sombra Gris, la montura del propio rey, a quien tomó y con quien cabalgó raudo como el viento hasta Hobbiton, de ahí a los gamos Krikaba y Bree, donde llegó a la tarde del mismo día en que Frodo había partido. Mantecona, el posadero, le contó que Frodo se había ido con Aragorn, y Gandalf se puso tan contento que bendijo al pobre hombre, y por primera vez en mucho tiempo se tomó una noche de descanso. Luego fue a Amon Sul, donde los 9 Nazgûl le esperaban, y Gandalf se enfrentó contra todos a la vez. Escapó al amanecer hacia el norte, pues no podía hacer otra cosa. Era imposible encontrar a Frodo en la inmensidad, y hubiera sido una locura intentarlo con los Nazgûl pisándole los talones. Así que, confiando en Aragorn, Gandalf desvió a 4 Nazgûl y gracias a eso, cuando los hobbits llegaron a Amon Sul, solo quedaban 5 de ellos. No era posible cabalgar entre las rocas, así que Gandalf despidió a Sombragris y llegó andando a Rivendell solo 3 días antes que Frodo, donde todos descansaron, se curaron y tuvo lugar el concilio de Elrond. En esa reunión, Gandalf contó todo lo que le había ocurrido desde la fiesta de Bilbo y se encargó, junto a Elrond, de dirigir la conversación hacia la destrucción del anillo, haciéndoles ver a sus compañeros que esa era su única opción, pues era lo que Sauron jamás esperaría que hiciesen.
Cuando Frodo se ofreció a llevar el anillo a Mordor, y tras decidirse que Aragorn y Gandalf irían con él, Mago y Monteraz pasaron días estudiando los mapas y los libros de Rivendell para el viaje, y discutieron acerca de cómo cruzar las montañas nubladas, pues Gandalf quería ir por Moria, mientras que Aragorn quería ir por el Caradhras. Cuando al fin partieron, 2 meses después del concilio de Elrond, intentaron ir por Caradhras, pero el invierno les derrotó, y Gandalf les salvó a todos de morir congelados cuando usó sus poderes para encender madera mojada. Tras eso, no les quedó otro remedio que intentarlo por Moria, tal y como Gandalf había sugerido. Él tenía esperanzas de que no hubiera orcos, pues la mayoría de los que había en las montañas nubladas habían muerto en la batalla de los 5 ejércitos. Pero salvo por Gimli, nadie quería ir a Moria, así que Gandalf les guió a todos en contra de sus voluntades. Antes de llegar fueron atacados por una manada de lobos, donde Gandalf demostró una vez más sus poderes con el fuego incendiando un árbol, para luego encargarse de abrir la puerta oeste de Moria, entrar y guiarles de nuevo con sus poderes, pues de no haber hecho luz con su vara, habrían tenido que viajar todo el camino en la completa oscuridad. Pero al final, al llegar a la tumba de Balin, fueron atacados por multitud de orcos, a los que consiguieron hacer huir. Pero luego vino un Balrog de Morgoth que estuvo a punto de doblegar el poder de Gandalf, y cuando se enfrentaron en el puente de Khazad-dûm, Gandalf intentó derribar al puente y al Balrog a la vez, pero en su caída, el Balrog cogió su pierna con el látigo, le hizo trastabillar, y el mago también cayó. Durante mucho tiempo los dos enemigos cayeron, hasta que se hundieron en un agua profunda y fría como la muerte, y luego echaron a luchar allá abajo. El Balrog le aferraba con fuerza, y Gandalf lo acuchillaba, hasta que por último el Balrog huyó por unos túneles oscuros, y el mago, como no sabía cómo salir de allí, siguió a su enemigo, pisándole los talones. Subieron por la escalera interminable hasta salir a la cima del Celebdil y reanudar la lucha. Se oyeron truenos y hubo relámpagos que estallaban y retrocedían, quebrándose en lengua de fuego, y Gandalf al final mató a su enemigo, pero murió al mismo tiempo que lo hacía. Y con su muerte, todo se perdió, porque los Istari habían fallado. El plan preventivo de los Valar había fracasado. Sin Gandalf no había ninguna opción de organizar una defensa efectiva contra Sauron, y la misión de Frodo jamás se habría completado. Pero, tal y como se nos cuenta en la carta 156, en ese momento Erui Ilúvatar intervino e hizo suyo el plan de los Valar y devolvió la vida a Gandalf, además de otorgarle un poder y una sabiduría incrementados. Según palabras del propio Gandalf, tras su resurrección se había vuelto tan poderoso que literalmente nadie en toda la Tierra Media podía matarle. Era el más peligroso de cuantos seres quedaban en el mundo, con la excepción del propio Sauron en persona. Así pues, Gandalf fue enviado de vuelta exactamente en el mismo lugar donde había muerto, en la cima del Celebdil, donde no tenía posibilidad de escapar. Pero el águila Gwaihir, a quien Galadriel había enviado, le rescató una vez más y le llevó al Lórien. Galadriel le vistió de blanco y Gandalf partió al sur, llamando a Sombragris con el pensamiento para que acudiera a su encuentro, y desde entonces, Ginete y Montur ya nunca volvieron a separarse. De Lórien Gandalf fue a Fangorn, donde supo que Merry y Pippin estaban bien, al cuidado de Bárbol. Y más tarde encontró a Aragorn, Legolas y Gimli, con quienes partió a Edoras, donde consiguieron convencer a Hama para que no le quitara su vara y con ella curó al rey Theoden de su enfermedad.
Al mismo tiempo, Gandalf le devolvió la salud al rey y desenmascaró a Grima. Y siguiendo su consejo, Théoden liberó a Éomer, convocó al ejército y partió con más de 1000 hombres a los vados de Lisen a destruir la amenaza de Saruman. No obstante, por el camino se encontraron un mensajero que les informó que los vados habían caído y que los Rohirrim que quedaban se habían replegado en el abismo de Helm, de modo que el ejército partió hacia la fortaleza, pero no Gandalf, quien aprovechó la velocidad de Sombra Gris para ir a Isengard, pedir la ayuda de Bárbol y luego unir en un ejército compacto a todos los supervivientes que habían quedado desperdigados por el Forde Oeste. Así consiguió llegar a tiempo con ellos al abismo de Helm, justo cuando el rey Théoden realizaba la última carga de caballería. Y entre los Rohirrim y los Sucornos enviados por Bárbol, consiguieron masacrar al ejército de 10.000 enemigos que Saruman había enviado contra Rohan. Apremiado por el ataque que sin duda se cernía ahora sobre Gondor desde el este, Gandalf no quiso perder tiempo y decidió partir a Orthanc. Y Théoden y Aragorn le acompañaron con los demás. Allí vieron a Bárbol y los Ents. Saruman intentó manipular y engañar primero a Théoden y luego a Gandalf, pero no lo consiguió con ninguno de los dos. No aceptó la propuesta de Gandalf de quedar en libertad y, para acabar, Gandalf le quebró la vara, demostrando que ahora estaba por encima de él. Cuando ya se iban, Grima lanzó la Palantir, pero no acertó a darle a nadie, y fue recogida por Pippin. Gandalf no estaba seguro de qué era aquella esfera, y estaba pensando en estudiarla él mismo cuando Pippin la miró a escondidas durante la noche, descubriendo así que en verdad era una Palantir que conectaba con la que tenía Sauron. Tras comprobar que el Hobbit no le había revelado nada importante a Sauron, Gandalf entregó la Palantir a Aragorn, su legítimo dueño, y partió a Minas Tirith para ayudar a Gondor, llevándose a Pippin consigo para evitar que volviera a mirar en la piedra. Una vez allí, Denethor interrogó a Pippin durante una hora, ignorando a Gandalf, aunque le dio aposentos y libertad para ir y venir cuando quisiera, e incluso asistir a los consejos de los capitanes. Allí permanecieron hasta el regreso de Faramir, a quien Gandalf salvó, mostrando su poder oculto, y de quien descubrió que Frodo, Sam y Gollum habían llegado a Ithilien y se habían internado en Mordor por el paso de Sid y Tungol. Tras eso, Faramir volvió a Osgiliath. Gandalf también fue, pero regresó antes escoltando a los heridos, y salió una última vez para salvar la retaguardia en la que Faramir fue herido. Con la retirada de esas tropas, Osgiliath había caído, de modo que el ejército de Sauron se internó en el Pelennor. Iniciaron el asedio de Minas Tirith, y como Denethor había desesperado, Gandalf se vio obligado a asumir la defensa de la ciudad, cabalgando de arriba a abajo por todos los niveles, tratando de levantar la esperanza de los defensores. Allí lucharon sin descanso durante un día, hasta que al fin la puerta fue derribada, y el señor de los Nazgûl entró. Solo Gandalf se quedó para frenarle el paso, y pareció que ambos iban a enfrentarse justo cuando los Rohirrim llegaron en su ayuda. Con eso, el Capitán Negro volvió a la batalla, y Gandalf fue a seguirle, pero Pippin le detuvo, contándole que Denethor iba a inmolar a Faramir vivo. Abrumado, Gandalf se vio obligado a dar la vuelta y galopar hasta Rath Dinen, donde de nuevo usó su poder oculto para salvar a Faramir. No obstante, Denethor había enloquecido tanto que se inmoló a sí mismo. Así que Gandalf llevó a Faramir a las casas de curación para luego mirar al Pelennor y ver con sus poderes que el rey Théoden había muerto, y Gandalf se lamentó, pues sabía que de no haber sido por la locura de Denethor,
él habría podido evitarlo. Gandalf se pasó el resto de la batalla en las casas de curación, atendiendo a todos los heridos que llegaban. Y cuando la batalla terminó, fue a buscar a Aragorn para que curara a Faramir, Éowyn y Merry. Al día siguiente, se reunió con Aragorn, Imrahil, Éomer y los hijos de Elrond, y les instó a atacar Mordor todos juntos para así vaciar la tierra, mantener el ojo de Sauron fijo en ellos, y ayudar a Frodo y Sam a tener el camino despejado hasta el Monte del Destino. Entonces Aragorn, sabiendo que sin Gandalf, Sauron les habría derrotado a todos hacía ya tiempo, aconsejó hacerle caso e Imrahil y Éomer quisieron obedecer a Aragorn, así que se pusieron de acuerdo en ir todos juntos a la Puerta Negra. De este modo, y con un ejército de unos 7,000 hombres, viajaron todos al Moranón. Sauron mordió el cebo y convocó sus tropas, vaciando Mordor y dejando un paso libre para Frodo y Sam, de modo que en el clímax mismo de la batalla, el anillo fue destruido. Las tropas de Sauron perdieron a Interesa, pues la voluntad de su amo se había desvanecido y Gandalf usó a Gwaihir una tercera vez para rescatar a Frodo y Sam del fuego del Monte del Destino. Luego Gandalf coronó a Aragorn, le ayudó en sus primeros días de mandato y encontró un vástago del árbol blanco que plantaron de nuevo en los patios de Minas Tirith. Luego presenció la boda con Arwen y el funeral del rey Théoden continuó hasta Fangorn, de allí a Moria y de Moria a Rivendell. Y por último acompañó a los hobbits hasta Bree para luego separarse de ellos e ir al Bosque Viejo para conversar largamente con Tom Bombadil. Con la derrota de Sauron, la tarea de Gandalf había sido completada y así, actuando como emisario de los Valar, Gandalf lo organizó todo para que Frodo y Bilbo pudieran ir a Aman como recompensa por todo lo que habían sufrido y partió con ellos con Elrond y Galadriel, llevándose también a su fiel Sombra Gris, embarcando en los puertos grises, regresando al fin a casa, después de haber sido el único de los Istari en cumplir su misión, después de haber salvado literalmente la Tierra Media del mal y dejarla preparada para el dominio de los hombres. Si querés conocer toda la historia secreta de la Compañía del Anillo, entra ya al video completo. Te lo contamos como nunca antes fue contado. Deja tu like y comentario si querés más.